Atención jubilados y pensionados. Noticia de última hora que no se pueden perder. ANSES y Eugenio Semino acaban de anunciar buenas noticias para jubilados y pensionados de ANSES en septiembre. En este histórico anuncio, se confirma el monto oficial del bono, y Semino da detalles claves sobre los próximos haberes. ¿Querés saber qué pasó con esto y cómo sigue? Quédate hasta el final. Además, vamos a estar escuchando a los especialistas y abogados previsionales, Natalia Ponce de León, Florencia Marcarián, y por último, a Eugenio Semino, para que nos den toda la información y noticias importantes que tenés que saber de hoy, sobre jubilaciones y pensiones de ANSES. No te lo podés perder. Te pedimos que apoyes este canal, dándole un me gusta a este video, y dejando tu opinión o dudas en los comentarios aquí abajo. Bueno, ahora, pasamos a escuchar la primera noticia de esta tarde. Así que, quédate hasta el final de este video, y presta bastante atención a esta noticia, porque te contamos todo lo que tenés que saber de este histórico anuncio, y además, Natalia, Florencia y Eugenio, nos van a estar dando más noticias importantes del día de hoy. ANSES y el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, acaban de confirmar una noticia muy esperada por millones de jubilados y pensionados. En septiembre, se aplicará una medida que impactará directamente en los haberes, y ya se conoce el monto oficial del bono extraordinario. Este anuncio se da en medio de una situación económica compleja, donde la mayoría de los adultos mayores que cobran la jubilación mínima, siguen luchando para llegar a fin de mes. Frente a esta realidad, el gobierno resolvió mantener el esquema de refuerzo adicional, que busca paliar, al menos parcialmente, el deterioro del poder adquisitivo en el bolsillo de los jubilados. Eugenio Semino, con más de 4 décadas de trayectoria en gerontología, habló de un escenario que se repite año tras año, y calificó la situación como un déjà vu. Recordó que para esta misma época del año pasado, se había sancionado una ley que luego fue vetada por el Poder Ejecutivo. En ese momento, el Congreso acompañó ese veto. Según Semino, hoy el panorama no es muy distinto. El defensor fue categórico, denunció que el sistema político se olvidó de los jubilados. Aseguró que el superávit fiscal que celebra el gobierno se construyó, en gran parte, a costa de un aumento en la seguridad social. Según sus palabras, ese recorte impacta de lleno en quienes menos tienen. En su declaración, detalló que actualmente más de 5 millones de personas cobran la mínima, y 1 millón de beneficiarios de pensiones no contributivas viven con ingresos por debajo de los 330.000 pesos, o sea, un monto miserable e inhumano. También apuntó a una falta de visión estructural sobre la tercera edad. Explicó que en los países desarrollados, el adulto mayor es considerado un consumidor activo, mientras que en Argentina continúa siendo postergado. Hay que poner salud en el cuerpo y plata en el bolsillo. Finalmente, reclamó que el Estado en todos sus niveles intervenga con recursos concretos para asistir a quienes no cuentan con una red social, ni familiar de contención. Con este contexto como telón de fondo, ANSES oficializó los montos que cobrarán los jubilados y pensionados en septiembre. El haber mínimo se aumentó a partir de un incremento del 1,9%, correspondiente a la movilidad por inflación de julio. De esta manera, la jubilación mínima quedó fijada en 320.277 pesos. A ese monto, se le suma un bono extraordinario de 70.000 pesos, que será acreditado de manera automática. Con este refuerzo, el total que cobrarán quienes cobran la mínima, será de 390.277 pesos. Este bono será otorgado en su totalidad a quienes cobran el haber mínimo, y de forma proporcional a quienes tengan ingresos por debajo de ese tope. Quienes superen los 390.277 pesos, no accederán al beneficio. Ahora pasamos a escuchar a Natalia Ponce de León, y después, seguimos con Florencia Marcarián y Eugenio Semino. Presta atención a estas noticias importantes de la tarde de hoy. Todas las novedades que fueron muy fuertes esta semana, como decías vos, se esperaba que los jubilados puedan tener ese aumento tan esperado, y que no era de tanto monto, pero que sí los ayudaba a elevar la jubilación un 7%, a tener un bono de 110.000. Lamentablemente no lograron revertir y se reafirmó el veto, por lo cual los jubilados no van a tener ese aumento tan esperado, porque hubo 6 diputados que decidieron que no suceda ese aumento que tanto necesitaban los jubilados. ¿Cómo se tomó esto y qué impacta? Vamos a repasar todo. ¿Cuánto cobra la mínima? ¿En qué quedó? ¿En qué no quedó? Porque lo que nos pasa es que nos pegamos una mareada bárbara.
Claro, porque uno dice, ¿cómo es? Yo ahora bueno, van a seguir cobrando el bono, pero ¿qué bono? ¿Un bono nuevo o el bono de siempre? Van a seguir con el bono de siempre, 70.000 pesos, ya lleva más de un año en el mismo monto, ni siquiera se aumentó por inflación como van aumentando la base de la jubilación. Sí. Para este mes de septiembre sí hay un aumento del 1,9% que lo marca justamente el IPC. Eso lleva la jubilación a 320.000 pesos y si le sumamos el bono de 70.000 que sigue congelado, queda en 390.000 pesos la jubilación mínima a partir de septiembre. Uh-huh. Lo que se perdieron son 60.000 pesos, que era el aumento que iba a dar por esta ley, que estuvo muy cerquita, pero que lamentablemente no pudo salir. Lo que sí salió, la de discapacidad, por suerte, que ahora tiene que pasar por senadores, y quedó en veremos lo que es la moratoria. Eso te iba a preguntar. Claro, esa sí tiene alguna posibilidad por lo menos de ser tratada, porque ese día, que fue una sesión muy larga, recién a la 1 de la mañana se dio el momento de tratar la de la moratoria y obviamente no había más quórum porque había mucha gente que ya se había ido, así que no se pudo tratar por eso, pero sí se va a tratar en la semana siguiente. Pará, Nati, explícame una cosa. ¿Se rechazó en diputados o en senadores esto, lo de la jubilación? En diputados. ¿Y no tiene que pasar? Claro, lo que pasa que, por ejemplo, la de discapacidad, como se aprobó en diputados, pasa a senadores y depende que haya un 2,3% de partes que la voten para que termine de salir la ley de discapacitados. Pero la de los jubilados, con una lástima en el alma, no salió ni siquiera en diputados, entonces ya no pasa a Senado porque ya se reafirmó el veto en diputados y no puede pasar a la otra cámara. Si no pasa en una, ¿qué tal, Nati, de mi corazón? ¿Cómo andás? Buen día, expliquémosle a la gente así fácil como lo está explicando Nati. Si no pasa la primera cámara, ya no tiene acceso a la segunda. O sea, no es que ya no pasa, ni siquiera entra, claro. Es porque tiene que tener la aprobación de ambas cámaras. Si la primera cámara, que es diputados, ya dijo que no, ¿con cuántos votos, Nati, los tenemos? Ay, mira, creo que fueron algo de 160 votos a favor para mantener el veto, 83 en contra y 6 abstenciones. Un montón a favor. Claro, y vos sabés que, claro, fue un montón, fueron por esas 6 abstenciones que no salió, porque si no salía, o sea, no es que quedó muy lejos, quedó en acuerdos políticos, ¿no? No, porque eso, cuando hay abstenciones igual a acuerdo político siempre, ¿no? Sí, se levantan al baño, no están, o qué sé yo. Olvídate. Nati, hablemos de la moratoria. Bueno, la moratoria sí es una buena herramienta para que la gente se siga jubilando. Yo sigo insistiendo que en este país se necesita la moratoria porque hay mucho trabajo no registrado, mucha gente que no termina de pagar quizás el monotributo, es autónomo y no llega a terminar de hacer los aportes, pero no es culpa de que la persona no trabaje, sino que tenemos un país un poco inestable en ese sentido, de que hay mucho trabajo irregular y muchas veces que la gente no llega a cubrir el monotributo para llegar a fin de mes. Entonces la moratoria lo que viene a hacer es darle la posibilidad a esa persona que trabajó durante toda la vida pero no pudo terminar de hacer sus aportes a jubilarse. Claro. La moratoria que estaba vigente en marzo permitía que con 60 años las mujeres, 65 los hombres, ingresen a un plan de jubilación que le iban descontando de su propia jubilación todos los meses una cuota. Eso ya no existe, quedó vigente una parte que vos podés pagar tus aportes por adelantado en dinero en efectivo antes de cumplir la edad. ¿Qué pasaría si se vuelve a tratar la moratoria? Se trata de extender la moratoria que ya existía. Sí. Esta moratoria decía que se podía extender por 2 años más y bueno, la idea es tratarla próximamente en el Congreso, esperemos que el próximo miércoles o el otro, y que se extienda 2 años más para que la gente se pueda jubilar, porque si no tenés 60 años, llegás al ANSES y te dicen no te puedes jubilar porque no tenés los aportes y no hay moratoria. Esto es tremendo porque hay mucha gente, como vos decís, que no está en el trabajo formal. ¿Y qué pasa? Vos sabés que me llegaron muchos mensajes, viste que hablamos de que vamos a agarrar en algún momento el tema monotributo. Vamos a hablar del monotributo el próximo, si te dan ganas, Nati. Dale. Pero expliquémosle el tema de la jubilación al monotributista, un poquito, un titulito. Bueno, monotributo igual mínima, sería el título. Claro, sos bárbara, claro. Es perfecto. Claro, el poder de síntesis, Nati, es lo más. Claro. O sea, hagas lo que hagas, factures lo que factures es la mínima. Sí, siempre.
sine qua non. Es así. Ya casi es válido decir, bueno, estoy trabajando y tengo monotributo, ¿viste? Nadie se sorprende. Si no estás en blanco, ¿no? Como que la época del no estás en blanco quedó en los años 70, 60, 70, que una persona salía de un trabajo, cruzaba la vereda de enfrente y entraba en blanco en otro trabajo. Es como cuando tenés la posibilidad, ¿viste? Esto, de elegir. Entonces uno está más cómodo en la vida, porque decir, bueno, estoy acá trabajando en blanco, puedo buscar otro trabajo. Y después en los 90 eso empezó a cambiar mucho y el empleado quedó atrapado de decir, claro, si mando carta de documento para estar en blanco me echan y no consigo otro trabajo. Claro. Entonces ahí quedó. Y después nació esto del monotributo, que es una forma simplificada de lo que era el autónomo, que era para esto, para personas que tenían por ahí menos movimiento. Entonces que se simplificó el régimen para decir, bueno, con un simple... Puedes hacerlo solo o con un contador, con algo sencillo de una inscripción en monotributo, un pago mensual siempre igual. Sí. Se simplificó para que la gente pueda tener el aporte y una obra social. Claro. El tema es que es poco el aporte que hacen y te lleva a una jubilación mínima y se amplió cada vez más el monotributo y cada vez menos relación de dependencia. Claro, claro. Nati, seguimos con el cronograma de agosto porque recién soy medio miope, pero vi una placa que tenía que ver con los cobros. Exacto, deben estar por la jubilación máxima ya, que empieza a cobrar, si no me equivoco, el 22, ahora ya te digo. Perfecto. ¿Hoy es 22? Hoy es 24. Hoy es 24. Ay, Dios mío, hoy vivo. Hoy, bienvenida a la Argentina, claro. No, vivo en un tupper. El viernes debe haber sido 22. Sí, chicas, si hoy es 24, el viernes fue 22. Hagamos cuenta juntos. Claro, exactamente. Y no sé si ustedes lo tienen ahí, pero debe ser 25, 26 y 28. Sí, correcto. Ahí está, que terminan de cobrar todas las personas que cobran la jubilación, no te diría máxima solamente, sino los que tienen un poquito más de la mínima. Y esto también es la injusticia, ¿no? Porque la jubilación quedó en 320.000 pesos la mínima. Ahí cobrás calendario del 6 al 20 de agosto. Ahora, si cobras 321.000 pesos o 330.000 pesos porque te toca el bono y superas la mínima, aunque termines cobrando quizás lo mismo que una jubilación mínima con bono, pasás al segundo calendario y terminás cobrando el último día del mes. Claro, claro, qué difícil. ¿Cómo se estira? ¿Cómo hacemos para aguantar tanto? Capaz que por 2 pesos, por 10 pesos, por 50 pesos te pasás 10 días. El segundo bloque. Exactamente. Superás los 320, chau, segundo calendario. Escuchame una cosa, Nati, frente a este panorama, para cerrar hoy, un tema importante. Vetaron este tema del bono. ¿Se están haciendo acciones legales con los jubilados o no se puede hacer nada? Mira, hay juicios para hacer, lo que pasa es que terminamos siempre en lo mismo, esto de ir a ver, no solo ir a ver el abogado, que es lindo venir a vernos, pero empezar un proceso judicial. Una cosa es hacer la jubilación, que es un trámite que no demora más de 3 meses, y otra cosa es, bueno, verse en un juicio. Claro. Lo hacen y ahora es mucho más dinámico que antes, porque antes las personas como que venían a iniciarlo ya cuando se jubilaban a los 70 y bueno, tardaban 10 años. Hoy es distinto, hoy lo empezás, en 2 o 3 años lo cobrás. A veces hacen hasta 2 o 3 veces juicio, así que mirá cómo cambió todo. Sí. Pero bueno, hay que hacer el proceso judicial y se puede aumentar. Hay varios juzgados que ya lo hicieron en distintas provincias, de aplicar el índice de inflación en el momento que no lo tuvieron, que fue por allá por las jubilaciones que estaban en la época de Alberto Fernández, donde se aumentaba por decreto, y bueno, se puede revalidar eso y aumentar por inflación. Porque además en esa época la inflación era un montón. Era un montón y no aumentaban por inflación. Y después cuando bajó la inflación, ahora aumentan por inflación. Claro, siempre los pagan al final, claro, porque es así, ¿no? Cuando la inflación es mucha, va por decreto. Sí. Cuando la inflación es poca, bueno, sí, se tiene que ajustar por la inflación. Siempre los embroban. Bueno, la buena noticia entonces es que hay expectativas para la moratoria, Nati. Para la moratoria, exactamente, ahí vamos a poner la ficha. Haberes para el mes de septiembre, jubilados de la mínima, jubilados y pensionados de la mínima, 390.277. Para quienes cobran la PUAM, 320.221 y pensiones no contributivas, 294.194. Estos son los valores con el bono de 70.000. Un bono que realmente viene atrasado porque ya tendría que estar superando los 155.000 pesos, según un informe. Si hubiera sido el ritmo de la inflación, ¿no? Pero se ha quedado estancado ahí con ese monto de los 70.000. Un haber máximo, esto también hay que decirlo, para aquellos que están interesados, en 2.155.000.
162, pero son los menos quienes cobran estos haberes. Y si uno va a hacer una comparativa de cómo están los haberes de jubilados y pensionados en la región, en América Latina, estamos por encima de Venezuela. Bueno, y quienes están liderando son Costa Rica con $726 por jubilación mínima y Uruguay con $586. Y nosotros tenemos la mínima. ¿Cómo? Y la nuestra, repetir la nuestra, que la nuestra es paupérrima. El nuestro está en 263. Qué vergüenza. Teniendo en cuenta que no se contempla el bono, ¿no? Somos lo más bajo, o sea, quien está más bajo que nosotros es Venezuela, que prácticamente es un país destruido por el populismo y por el socialismo. Pero hablar de Argentina también es doloroso. Estamos en un ranking para abajo, en realidad, que nuestros jubilados, lugar al que vamos a llegar todos nosotros, porque nosotros nos hacemos ahora, no digo los que nos queda lejos, pero algunos no tanto. Y tenemos que saber que en un futuro nos va a pasar eso. O sea, es una antesala a lo que nos viene. Yo le pido a toda la gente, a los del segundo hervor, como dicen, 40, 50, 60, que ya estamos la mayoría allí, que pensemos en el futuro, porque nos va a tocar a nosotros, que no seamos indiferentes con los jubilados de ahora, ni de antes. Porque no puede ser. A ese camino vamos, hacia allá vamos, Florencia. Es que sí, parece lejano, pero el tiempo llega. El tiempo es jubilar. Por supuesto que llega. Pronto, aunque no parezca. Mira, allí veía un programa de televisión. En China las mujeres se jubilan a los 55 años para poder estar tranquilas y vivir de la vida y vivir la vida como se lo merecen. En China. Acá a la vuelta, me refiero no porque estemos cerca geográficamente, sino porque estamos llenos de gente de aquel país que viene a la Argentina y tienen ese concepto de terminar a los 55 su carrera y comenzar la jubilación, pero siguen produciendo. No tenemos incentivo. Hoy una persona de 70, 80 años es una persona productiva. ¿Roberto? Gente de 90 también. Sí. A ver, no quieren dejar de trabajar porque primero que la jubilación es muy baja y necesitan trabajar, necesitan que alguien nos visibilice. Sí. Además, Roberto, Florencia, no sé si ustedes lo han notado, pero este bono está congelado desde el año 2023, son 70.000 pesos. Son no es 3 nada, compras. por Dios. Cada vez se nota más, claro, porque está estancado, está congelado y cada vez se nota más que no alcanza para nada. Son 3 compras. En el supermercado, con todo el optimismo. Vas a la verdulería y no bajás menos de 30.000 pesos. Florencia, ¿qué hacemos? Decime, ¿qué hacemos? ¿Hay alguna varita mágica para ayudar a los jubilados de alguna manera? A lo que vamos a llegar todos nosotros también, 3 compras o un medicamento, ¿no? Exacto. Porque no siempre están cubiertos al 100%. En Bien. estos días, el Ministerio de Capital Humano, a través del ANSES, dio a conocer un beneficio que es únicamente para aquellos jubilados y pensionados del Banco Nación. Son todos beneficios que ayudan, ¿no? Pero no llega a que puedan estar los jubilados y los pensionados como deben. Hay un tope de 500.000 pesos, pero para todos aquellos que cobren los haberes en el Banco Nación, se les va a funcionar como una billetera virtual, ¿sí? Va a generar rendimientos, un 32% anual es la tasa. Bien. Además tienen un 5% de descuento que se acumula con el resto de los beneficios que se utilizan generalmente para hacer las compras de la semana. El tope de reintegro es de 20.000 pesos mensual. Algunos beneficios para seguir ayudándolos, va a regir por todo el mes de septiembre para todos aquellos que estén cobrando, pero hay que tener en cuenta que necesitan la aplicación de BNA+, que es la aplicación del banco. Del Banco Nación. Exactamente, se entiende que solamente el 60% de los clientes del banco la tienen instalada. Por favor, para aquellos que la vayan a descargar y que quieran utilizar estos beneficios, acceder a los canales oficiales, si no, se acercan al banco y consultan, por favor, para no caer en ningún tipo de fraude. Muchas gracias, Florencia. Muchísimas gracias por este contacto. Fíjese que, inclusive, referido a esto, nosotros habíamos planteado hace un año, cuando fue la anterior sanción a la modificación de la movilidad, la misma ley que se volvió a sancionar ahora, se puso en un momento y plantea
los fundamentos del veto. Sí. En varias jurisdicciones, Resistencia Chaco, Comodoro, Bahía Blanca. Bueno, en todos esos lugares ya los juicios han avanzado y han avanzado mucho, se han dado traslados, en algunos de ellos ya contestó el Estado. Y fíjese lo que pasó en los tribunales de la capital. Obviamente fue presentado un contencioso administrativo federal, entró en conocimiento del mismo el juzgado 11, que no tuvo pocos días, lo habrá tenido 15 días, y se declaró incompetente y lo mandó al fuero de la Seguridad Social. Claro. Fuero de la Seguridad Social lo tuvo casi un año, y lo reenvió hace muy poquito nuevamente al Juzgado Federal de Origen de Contencioso Administrativo. Este es el trato que se le da a las personas mayores en Argentina, a los jubilados y pensionados. ¿Pero qué pasa? ¿No saben qué hacer? ¿No conocen las leyes? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué los tribunales del interior se pronuncian y los de Capital Federal no? Bueno, ese es el tema que inclusive lo estamos viendo y lo hablamos con Adrián permanentemente, cómo se han expedido cámaras federales sobre el último tema de la pérdida entre 21 y 23 con la anterior ley de movilidad, y Capital no ha avanzado en la misma medida ni remotamente, ¿no? Pero inclusive hay algo más grave, porque retienen en este tema de competencia, lo tuvo casi un año el juzgado de la Seguridad Social para decir nada, porque es más, podía haber contestado la litis que no era procedente, lo que fuere, es decir, pero no hay resolución. Es decir, es una forma, si se me permite, cobarde de tratar los temas. Cajonear. Para no exponerse, ¿no? Para no exponerse. Claro, es un vientos de época, se diría, ¿no? Otro tema que también quisiera yo subrayar, usted me dice cualquier cosa, porque debe tener muchos casos, lo hemos charlado también con Adrián. ¿Qué pasa con los el ANSES? Porque hay juicios que no solamente en su momento recordemos que tanto el presidente como el ministro de Economía había dicho que se iba a actualizar los sueldos, los haberes de los jubilados que tuvieran sentencia firme. Algunos tienen sentencia firme e incluso ejecución de sentencia. ¿Y la ANSES qué pasa? Sí, mire, sigue la conducta y cada vez peor de la anterior administración, ¿no? Es decir, o por lo menos de la última parte, porque se acumulan las sentencias firmes y no las pagan. Y no estoy hablando de retroactivo, estoy hablando de la actualización de los saberes. Sí. Es más, había un compromiso que había asumido el anterior director de ANSES, el doctor de los Heros, que planteaba el tema de actualizar los saberes y no pagar todavía los retroactivos en la misma dimensión. Bueno, no ocurrió ni una cosa ni la otra. De los Heros pasó a ser pasado, y es un trato constante, van cambiando las administraciones y la verdad la justicia tiene un comportamiento que era el que referíamos anteriormente, pero la administración hace exactamente lo mismo, es decir, realmente parecieran ser estas cosas que estamos hablando, Mario, las verdaderas políticas de Estado en Argentina, ¿no? Es decir, de cómo complicar la vida de aquellos que inclusive tienen que hacer juicio porque quien lo genera es el Estado con la liquidación incorrecta de sus saberes. Pero además hay otra cosa, a medida que no se paguen, esto sigue generando una deuda contingente para con el Estado, y que tarde o temprano la gente lo va a reclamar.
que se va trasladando porque inclusive más hay un flujo permanente que hace que el stock crezca, ¿no es cierto? Claro. Y con distintas temáticas, ¿no? Porque van apareciendo de las más diversas y se van repitiendo inclusive algunas que ya no debieran apelarse, sentencias que no debieran apelarse, no debieran ir a la corte, van a la corte. Se vio lo propio que ha acordado en el 2004 el Estado argentino con la Comisión Interamericana, de aquellos juicios que había precedentes de la Corte, no iban a seguir todas las instancias como están haciendo. Bueno, todo esto va en detrimento no solo del derecho conculcado del trabajador jubilado, sino en detrimento de lo institucional, ¿no? Es decir, esto que yo le comento, que es más, ahora estamos ya en este momento, en estos días, planteando la inconstitucionalidad de los fundamentos del nuevo veto. Cuando acá todavía no se dio tratado del primero. Que le adelanto al respecto, hemos pedido a las universidades nacionales informes, que se nos haga un trabajo, un estudio sobre la incidencia de lo que puede ser el reajuste conforme la sanción reciente en relación a la afectación al superávit fiscal y a la necesidad, que también está esgrimido como tal en los fundamentos del veto, de que esto va a generar la necesidad de hacer nueva emisión. El primer informe que hemos recibido de una universidad nacional importante, que es por ahora un borrador, la tendremos esta semana de forma definitiva para ya organizar la demanda, nos habla que no hay afectación del superávit. Ajá. Y que por otra parte, en un largo trabajo, un trabajo muy minucioso, y que por otra parte tampoco generaría emisión. No sería necesario emitir. Y esto en realidad nos reconforta el poder cumplir lo que el Estado de Derecho nos posibilita, ¿no? Porque, el veto de la semana pasada estaba más que anunciado. Sí, obvio. Y ocurrió tal cual habían ocurrido en las conductas en el primer veto, es decir, donde un sector que había apoyado después tuvo otra actitud. Pero digo, más allá de todo esto, es el juego de la democracia, y se pidieron dos poderes, el poder ejecutivo y el poder legislativo, y ahora viene y nosotros tratamos de impulsar eso. El tercer poder es el control de constitucionalidad el de la Corte, la última instancia, la Corte. Claro. Entonces, me parece, porque es más, aunque le parezca mentira por buscar una arista apropiada, nosotros consideramos, porque la política ya se olvidó de los jubilados, los nuevos escándalos, las nuevas pases de facturas, etcétera, Pero más allá de eso, yo quería señalarle algo, porque también lo charlaba con Carlos Germano, ¿no es cierto? Sí. De nuevo, los laboratorios en medio de una polémica, ¿no es cierto? Y yo recordé, ¿sabe qué? Para aquellos que somos memoriosos y tenemos algunos añitos, la ley Oñatibia. Año 63. Sí. Que le costó un gobierno constitucional, la ley Oñatibia. Sí. Y el olvido de en el sanitarismo
dos palabras fundamentales, dos nombres fundamentales fueron Carrillo y Oñatibia. Sí. Y a Oñatibia se lo borró del mapa, Carrillo murió en el exilio, al cual lo mandó su propia fuerza política. Bueno. No fue en el 55, fue desplazado, fue en el 54. Y recordemos además algo, ¿no es cierto? Que ese derrocamiento de Ilia fue sucedido por un gobierno militar, que una de las primeras cosas que hizo, le dio el manejo de las obras sociales a los sindicatos, ¿no es cierto? Al peronismo sin Perón. La ley vigente del año 68, sí, que creó un sistema que hoy está totalmente colapsado, pero que engordó sindicalistas durante todos estos años, y a políticos también, ¿no? La industria del medicamento, que se convirtió en un cartel hace ya muchas décadas, yeah, en realidad es una de las grandes financiadoras de los sistemas políticos en Latinoamérica, y Argentina está en Latinoamérica, desgraciadamente. Esto es un mal donde juegan y ponen fichas a todos los posibles ganadores. Las consecuencias son que los que recibieron antes se quedan azorados de los que reciben después, mientras la historia vuelve a repetirse eternamente y los pacientes no llegan a poder comprar medicamentos.